Muy buenas tardes, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos bien. Vamos a seguir con lo que es psicopatología y psicofarmacología. Nos habíamos quedado en el tema de las neuronas. ¿Sí? Las neuronas son células que, vamos a decir, que están encargadas del procesamiento de la información. ¿Sí? Son las que ingresan a nuestro cerebro y podemos encontrar diferentes tipos de neuronas. Hay varias clasificaciones, nosotros vamos a tomar según la cantidad de dendritas que tengan y según su tamaño. Entonces podemos identificar neuronas sensoriales, que son aquellas que perciben los estímulos, las interneuronas, que van a ser las encargadas de procesar información eh, afectiva, sensorial y también cognitiva, las motoras, que son las encargadas de controlar lo que serían las respuestas del comportamiento, ¿sí? Van a controlar todo lo que es el movimiento, ¿sí? Estas neuronas se encargan en realidad de lo que sería el proceso de la información y en realidad para poder hacerlo, ¿sí? Eh, Tienen un cuerpo, vamos a decir, como cualquier otra neurona, ¿no? Bien. Un segundito. Bien. Ahora, a ver, no vamos a entrar. Les decía Bien. que Uy, ¿por qué me aparece azul? Ahí está. Bien, les decía que esas neuronas están compuestas en realidad por un soma, ¿sí? Eh, que vamos a decir que es el cuerpo, ¿sí? Bien, y al igual que cualquier otra célula, tiene lo que es un núcleo, ¿sí? Donde ahí se alberga en realidad la información genética, ¿sí? O ese ADN, que va a ser lo que la va a caracterizar junto con las dendritas, que las dendritas serían como estos pelitos que ustedes ven aquí, ¿sí? Esas serían las dendritas, que es uno de los lugares donde se hacen las conexiones de las redes sinápticas, es donde, digamos, se traspasa la información de una célula a otra célula, ¿sí? Por donde ahí circulan impulsos eléctricos, ¿sí? Hacia lo que son las terminales nerviosas, ¿sí? Que son esas dendritas o también se llaman botón axónico, que es donde se va a producir en realidad la conexión entre una neurona con otra neurona para producir el tema de la sinapsis. Ahora, ¿qué es la sinapsis en realidad? ¿Sí? La sinapsis, vamos a decir, que es el proceso por el cual una neurona se comunica con otra y se intercambia información, ¿sí? Es decir, supongamos que yo le estoy diciendo a mi cerebro, le estoy mandando una orden a mi cerebro de que levante la mano o el brazo. Ahí hubo una conexión, en este caso, entre neuronas motoras para poder producir este movimiento, ¿sí? Hubo un encuentro entre un botón sináptico y otro por el cual se va a transportar estas vesículas que se llaman neurotransmisores, que ahí va a llevar toda la información y van a pasar de un lado al otro a través de un impulso. A ver, es como si yo eh, tendría una pelota, que sería el neurotransmisor, ¿sí? Y yo le tiro esa pelota a un compañero. Cuando yo le tiro esa pelota a un compañero, ¿qué le tira ahí? La información, ¿sí? Y justo en ese momento en que yo le tiro la pelota y el otro compañero la toma, ahí se produce la sinapsis, ¿sí? Cuando se produce sinapsis, se está produciendo aprendizaje también, ¿sí? Ahora, quiero que hablemos de los neurotransmisores, ¿sí? Estas pelotitas
que si bien decíamos que es desde el axón de una neurona se la pasa a la otra, ¿sí? Y que en esa pelotita va la información, podemos decir que los neurotransmisores son un grupo de aminoácidos, que quiero decir, sustancias químicas que produce el propio cerebro y que son almacenadas en vesículas sinápticas, ¿sí? Las vesículas sinápticas en realidad serían estas pequeñas bolsitas que ustedes ven aquí, donde adentro están todas esas pelotitas que son los neurotransmisores, ¿bien? Estas serían las bolsitas sinápticas, ¿sí? Donde adentro está lleno de neurotransmisores que son esos puntitos rositas que ustedes ven ahí. Donde cuando hay una conexión sináptica, a través de ese impulso se tiran estas pelotitas y del otro lado hay otra neurona, la cual se conecta que tiene otra bolsita, ¿sí? Y va a recibir ese neurotransmisor que se transmitió. Bien, ahora creo que es importante decir que los neurotransmisores es técnicamente, vamos a decir que los produce el propio cerebro, ¿sí? Y cada uno de esos neurotransmisores va a influir de determinada forma, digamos, en nuestra conducta, en nuestras posibilidades o en nuestras habilidades, ¿sí? Que en realidad eso es lo que está como desequilibrado, vamos a decir, en diferentes trastornos psicóticos, ¿sí? Y es lo que los psicotrópicos vienen a solventar, dependiendo si hay más de ese neurotransmisor o si falta menos, ¿sí? O si hay una producción excesiva. ¿Bien? Entonces nosotros vamos a ver los neurotransmisores, ¿sí? Los más importantes, como es la dopamina, ¿sí? Que se origina en lo que es el cerebro medio, que está involucrado con las funciones que tienen que ver con el pensamiento, con la toma de decisiones, con el movimiento corporal, ¿sí? Después está la noradrenalina, bien, que está involucrada con el control del sueño, el sueño de la vigilia, sueño, con la excitación del ánimo, con lo que es elementos de la memoria, del aprendizaje, ¿sí? Ustedes saben que la adrenalina es la que se activa cuando nosotros nos sentimos en situación de peligro, ¿no? ¿Sí? Después tenemos acetilcolina, ¿sí? Que esta es la que nos permite la introducción al sueño REM. No sé si alguna vez han escuchado el sueño REM. ¿Sí? Nosotros tenemos dos periodos de sueño, el sueño de periodos REM y el no REM. El periodo REM, ¿sí? Es, según sus siglas en inglés, sueños de movimientos oculares rápidos, ¿sí? Y es en ese momento del sueño en que nosotros soñamos, ¿sí? Si ustedes se ponen a observar una persona que está durmiendo y ven que los ojos se mueven muy rápido, eso pasa cuando una persona sueña, más allá que se acuerde del sueño o no. Y durante todo el tiempo que nosotros dormimos, vamos a decir, tenemos periodos de sueño, que obviamente es cuando dijimos recién se mueven los ojos. Y periodos en donde no soñamos, que ese sería el periodo no REM. Entonces, ¿qué hace la acetilcolina? Trabaja en ese periodo de sueño. Pero además también influye en que en la memoria y en el control neuromuscular del movimiento, ¿sí? Después tenemos serotonina, que también influye en el control del sueño-vigilia, también trabaja en lo que es el periodo REM, en la parte de los sueños de ondas lentas, también funciona en lo que es la inhibición de la memoria, en el aumento del umbral del dolor, que quiero decir, por ejemplo, a ver, los que tienen tatuaje, las personas que se hacen un tatuaje, ¿sí? El cuerpo comienza a liberar serotonina. Entonces, quienes se hayan hecho un tatuaje alguna vez en su vida, ¿sí? Habrán notado que en los primeros momentos duele más. Luego como que ya lo van sintiendo cada vez menos. Y eso tiene que ver con que el organismo libera, produce serotonina para que uno pueda soportar más el dolor, ¿sí? Y también la serotonina tiene que ver
con el humor exaltado, con la regulación del apetito, con las conductas agresivas, con las conductas sexuales, ¿sí? Tiene mucho que ver, vamos a decir, con la parte activa, ¿sí? La serotonina regula el estado de ánimo, regula el sueño, regula la digestión. La dopamina, por ejemplo, que lo nombramos antes, influye en lo que es el placer, el movimiento, los procesos cognitivos. La noradrenalina o norepinefrina juegan un papel muy crucial en lo que dijimos antes, la respuesta esta de lucha o huida, prepara el cuerpo, digamos, para la acción, aumentando nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión arterial. Y la acetilcolina es importante también para la contracción muscular y la memoria. Y después hay una que no se las coloqué ahí, que es la histamina, ¿sí? La histamina, por ejemplo, participa en todo lo que es respuesta alérgica y la regulación del sueño, ¿sí? Bien. Antes de, de pasar a lo siguiente, les quiero compartir un video a los neurotransmisores. Vamos a dejar de compartir un segundito acá y vamos a compartir allá. Y después vamos a ver todos los agentes antipsicóticos y demás. Neurotransmisores. ¿Cuáles son los principales y cómo nos afectan? El sistema nervioso es una gran red de comunicación que envía señales a través de todo nuestro cuerpo. Para poder cumplir esta función, este sistema depende de una serie de compuestos químicos que se llaman neurotransmisores. A continuación, veremos cuáles son los más importantes y qué efectos tienen sobre el organismo. Como sucede con otras sustancias del cuerpo humano, estos deben mantenerse en niveles constantes para funcionar con normalidad. Un exceso o déficit de cualquiera de dichos compuestos puede causar diferentes problemas en la salud orgánica. ¿Qué son los neurotransmisores? Para iniciar, es importante que tengamos en claro algunos datos básicos sobre el sistema nervioso. En este sentido, se trata de una red de células conectadas entre sí, que se encargan de transmitir información entre el cerebro y el cuerpo. Toda la información que se transmite viaja a través de señales eléctricas que emiten las neuronas, las células que componen el sistema nervioso. Siguiendo el hilo anterior, las neuronas tienen la capacidad de enviar o recibir señales eléctricas gracias a la acción de los neurotransmisores. Estas son sustancias que una neurona libera desde un axón hacia los receptores de otra neurona y allí se unirán. Una vez que se unen, pueden tener efectos excitatorios cuando estimula alguna acción o inhibitorios cuando cesa la actividad. En esta misma línea, la naturaleza de un neurotransmisor determinará el efecto que tendrá sobre otras neuronas o células efectoras. Asimismo, la concentración de estos compuestos en el organismo puede producir distintos cambios en la salud y el comportamiento. A continuación, veremos los principales tipos y cómo influyen sobre nosotros. 1. La dopamina. La dopamina puede actuar como un neurotransmisor y a veces es una neurohormona que segrega la hipófisis. Por lo general, se le asocia con las sensaciones placenteras, felicidad y búsqueda de la novedad. Sin embargo, tiene otras funciones importantes como regular los movimientos y permitir la comunicación del sistema neuroendocrino. De acuerdo con los estudios, el exceso de dopamina en el cerebro se relaciona con el desarrollo de trastornos psicóticos. En el sentido contrario, los bajos niveles se asocian con la aparición de enfermedades como el Parkinson. 2. La serotonina. Uno de los neurotransmisores más conocidos es la serotonina. Esto es debido a que tiende a asociarse con la depresión. Esta sustancia participa en la regulación del estado de ánimo, conducta alimentaria, conducta sexual, ciclo de sueño y vigilia, etc. También participa en patrones rítmicos de movimiento, como la masticación o respiración. Hay un mito bastante difundido
que establece que bajos niveles de serotonina son la causa de la depresión clínica. No obstante, una revisión sistemática de Molecular Biology señala que no hay evidencia para apoyar esta hipótesis. Si bien la serotonina sí participa en la regulación del estado de ánimo, no es el único factor que influye. En cambio, sí hay estudios que demuestran una relación entre bajos niveles de serotonina y problemas de apetito, sueño, dolor y ansiedad. Mientras tanto, un exceso de serotonina podría causar el llamado síndrome serotoninérgico, que produce síntomas como rigidez muscular, taquicardia, diarrea, etc. 3. La acetilcolina. Otro de los principales neurotransmisores es la acetilcolina, debido a su participación en procesos como la memoria y la atención. También se involucra en funciones del sistema nervioso autónomo, como la regulación de la frecuencia cardíaca, movimiento intestinal y actividad visceral. De la misma forma, se relaciona con el control de los movimientos voluntarios. Partiendo de lo anterior, es lógico pensar que bajos niveles de acetilcolina tienen como consecuencia problemas de atención y memoria. Asimismo, puede reducir el tono muscular, producir sequedad en ojos y boca, problemas de aprendizaje y afecciones gastrointestinales. Por su lado, demasiada acetilcolina genera exceso de salivación y lágrimas, debilidad muscular, calambres y diarrea. 4. La adrenalina. La adrenalina se asocia con la respuesta de estrés en situaciones que representan una amenaza para la vida. Cuando se segrega, ocurren procesos como el aumento de la frecuencia respiratoria, descomposición del glucógeno y se acelera el ritmo cardíaco. Al mismo tiempo, se dilatan las pupilas y favorece la comunicación entre neuronas. Todo esto contribuye a que el cuerpo se prepare para hacer esfuerzos importantes y sobrevivir al evento estresante. Como el resto de los neurotransmisores, un exceso de adrenalina puede generar múltiples problemas para la salud. Por ejemplo, ocurren alteraciones temporales de visión, fatiga, insomnio, mareos y cardiopatías. De manera opuesta, bajos niveles de adrenalina se asocian con presión sanguínea baja, dolores corporales, pérdida de peso inexplicable e hiperpigmentación. 5. La noradrenalina. En el caso de la noradrenalina, se trata de un compuesto químico que tiene efectos excitatorios sobre el sistema nervioso. Se dice que participa en el proceso de atención y vigilancia del entorno, también nos ayuda a estar despiertos. En este mismo sentido, tiene efectos sobre el corazón, ya que aumenta el ritmo cardíaco y por consiguiente la presión sanguínea. De igual modo, en conjunto con la adrenalina, participa en las respuestas de lucha y huida. Un déficit de este neurotransmisor conlleva problemas como baja presión sanguínea, hipoglucemia, ansiedad, dolores de cabeza y problemas para concentrarse. En el caso contrario, es decir, un exceso, causa cambios como temblores, alta presión sanguínea, sudoración, piel pálida y dolores de cabeza intensos. Para finalizar, podemos ver cómo estos neurotransmisores se involucran en una serie de funciones vitales para el organismo. Si queremos mantenerlos en niveles saludables, lo mejor que podemos hacer es cambiar nuestros hábitos de vida. Una alimentación más sana, combinada con ejercicio regular y el cuidado de la salud mental, promueve el bienestar integral. Esperamos que este vídeo te haya gustado y te sirva de ayuda. ¡Hasta pronto! Bien, ahora vamos a charlar de los diferentes tipos de agentes, en este caso agentes antipsicóticos, ¿sí? Que en realidad son medicamentos utilizados principalmente ¿para qué? Para tratar, la misma palabra te lo dice, trastornos psicóticos, ¿sí? Esos trastornos pueden manifestarse, por ejemplo, con síntomas como son las alucinaciones, que sería percibir cosas que no están presentes, por ejemplo, escuchar voces, y los delirios, que son creencias falsas, son creencias firmemente sostenidas, que a pesar de que haya evidencia en su contra, la persona sigue creyéndolo, ¿sí? Por ejemplo, la esquizofrenia es el trastorno psicótico más conocido, ¿sí?
Pero en realidad los síntomas psicóticos pueden aparecer en una gran variedad de enfermedades, de condiciones, ¿sí? Pero ahora, la acción principal de los antipsicóticos es sobre los neurotransmisores en el cerebro, la dopamina en particular, es la que se cree que juega un papel crucial en la psicosis, y la mayoría de los antipsicóticos, ¿qué hacen? Actúan bloqueando los receptores de dopamina, reduciendo la actividad de ese neurotransmisor. Sin embargo, tenemos los antipsicóticos atípicos o los antipsicóticos de segunda generación, que no solo actúan sobre la dopamina, sino que en realidad también actúan sobre otros neurotransmisores como es la serotonina. ¿Sí? Ahora, los antipsicóticos, a ver, ese medicamento no es que cura la enfermedad, el trastorno psicótico, ¿sí? Ayuda en realidad a aliviar, a controlar los síntomas, permitiendo a la persona afectada llevar una vida relativamente normal y funcional, ¿sí? Ahora, a pesar de su utilidad, los antipsicóticos, también vienen con un rango de efectos secundarios, ¿sí? Que puede variar en la severidad, desde lo que es la sedación a lo que es el aumento de peso, ¿sí? Hasta efectos mucho más serios, como es la discinesia tardía, que involucra todo lo que son movimientos involuntarios y muchas veces irreversibles. Bien, ahora, dado que los trastornos psicóticos y su tratamiento pueden tener este impacto muy significativo en la vida de una persona, es esencial tener un diagnóstico preciso, ¿sí? Y un manejo cuidadoso por parte de los profesionales de la salud mental. Bien, entre lo que son los efectos adversos, ¿sí? De los antipsicóticos, varía según el medicamento específico, según la persona, ¿no? Pero tenemos, por ejemplo, la sedación, ¿sí? Hay algunos antipsicóticos que pueden causar somnolencia o pueden causar cansancio, el aumento de peso, ¿sí? Muchos pacientes experimentan este aumento de peso bastante significativos debido en realidad a los cambios metabólicos, los trastornos metabólicos, ¿sí? Algunos antipsicóticos afectan, digamos, lo que son los niveles de glucosa en la sangre y lo que es el perfil lipídico, la discinesia tardía, que yo se las nombré recién, que es un efecto secundario grave, que involucra movimientos involuntarios, más que nada en lo que es cara y lo que es la lengua. Después está el síndrome neuroléptico maligno, que es raro, pero potencialmente mortal, que se caracteriza porque tiene el paciente fiebre muy alta, ¿sí? Rigidez muscular y confusión. Después hay algunos antipsicóticos que pueden aumentar los niveles de prolactina, que puede afectar lo que es la menstruación, lo que es la función sexual, y el síndrome de abstinencia. ¿Sí? Al suspender bruscamente, por ejemplo, algún antipsicótico, puede ocurrir el tema este de lo que sería la abstinencia. ¿Sí? Ahora, como dice acá, está indicado para psicosis, trastornos feniformes, trastornos psicóticos breves, trastornos delirantes, trastornos esquizoafectivo, trastorno bipolar, trastorno de personalidad, demencias, depresión, excitación psicomotriz, trastornos obsesivos compulsivos y lo que es retraso mental. Por otro lado, tenemos los agentes antidepresivos, ¿sí? Acá los antidepresivos también son medicamentos que se utilizan en este caso, la misma palabra te lo dice, depresión, ¿sí? Pero también se utilizan para trastorno del estado de ánimo. Bien, ahora, los antidepresivos clásicamente se dividen en tres clases. Tenemos los IMAO, que son los inhibidores de la monoaminoxidasa, que esos actúan inhibiendo la enzima de la monoaminoxidasa, lo que aumenta sería los niveles de serotonina, de noradrenalina y de dopamina. Después tenemos los antidepresivos tricíclicos, ¿sí? Que afectan lo que es la recaptación de serotonina y noradrenalina en el cerebro, ¿sí?
Y tenemos los antidepresivos de segunda generación, que serían los atípicos, ¿sí? Que esos también actúan sobre la recaptación de serotonina y noradrenalina, pero con menos efectos secundarios, ¿sí? Como es la mirtazapina, por ejemplo, o el bupropión. Bien, ahora obviamente que cada clase tiene su característica, cada clase tiene sus consideraciones, ¿sí? En lo que son efectos adversos varían también según el tipo, según la persona, pero hay algunos antidepresivos que pueden causar somnolencia o cansancio, otros pueden aumentar o disminuir lo que es el apetito y eso afectar el peso corporal. Algunos antidepresivos también pueden afectar lo que es la libido, lo que es la función eréctil o lo que es la lubricación vaginal. Puede causar trastornos gastrointestinales como náuseas, vómitos, diarreas, ¿sí? Son posibles efectos secundarios muy comunes. Dependiendo del medicamento, también puede afectar el sueño, ¿sí? Después hay algunos pacientes que pueden experimentar el tema de nerviosismo, inquietud, agitación o ansiedad, ¿sí? Eh, y algo importante, es importante acá informar al médico sobre cualquier otro medicamento que uno esté tomando para evitar el tema de interacciones no deseadas, ¿sí? Ahora, algunos ejemplos de antidepresivos, tenemos la fluoxetina, ¿sí? Utilizado para tratar lo que es trastorno depresivo, trastorno obsesivo compulsivo, es la bulimia nerviosa. Después está paroxetina, ¿sí? La paroxetina es efectiva contra la depresión, contra la ansiedad. Está la sertralina, ¿sí? También útil para la depresión, para el trastorno del pánico, para el trastorno del estrés postraumático. Duloxetina, que es muy conocida, ¿sí? Se utiliza para, bueno, la depresión y para lo que es el dolor crónico. Y está el escitalopram, ¿sí? Que también es muy recomendado para depresión y ansiedad. Por otro lado, tenemos agentes antimaníacos, ¿sí? Son agentes farmacológicos, en este caso utilizados para tratar lo que serían las fases maníacas e hipomaníacas en una persona con trastorno bipolar mayormente, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, el litio, ¿sí? Que es el único fármaco antimaníaco de eficacia constatada, vamos a decir, que se utiliza tanto para tratar la fase maníaca como la prevención del trastorno bipolar. Después tenemos el valproato, que también se emplea en lo que es tratamiento de las fases maníacas e hipomaníacas. Y tenemos carbamepecina, perdón, ¿sí? Que también es otro antimaníaco utilizado para controlar los episodios de manía, ¿sí? Ahora, recuerden, a ver, que cada persona responde de manera diferente a los medicamentos, ¿sí? Por eso es fundamental esto de trabajar con un profesional de la salud para encontrar en realidad el más adecuado para la persona. Si hablamos de efectos secundarios, también va a variar según el tipo, según la persona, ¿sí? Sedación en algunos casos, cambios en el apetito, cambios en el peso, trastornos gastrointestinales, disfunción sexual, ansiedad, agitación, ¿sí? También, como dice ahí, fatiga inicial, debilidad muscular, ¿bien? La sed también es muy común. Y después tenemos todo lo que son agentes ansiolíticos e hipnóticos, ¿sí? Que son medicamentos que afectan el sistema nervioso central, medicamentos que se utilizan para tratar síntomas relacionados con ansiedad y también con el insomnio, ¿sí? Estos fármacos en realidad se utilizan tanto como ansiolíticos como hipnóticos, por ejemplo, alprazolam, clonazepam, diazepam, lorazepam,
triazolam, oxazepam, y también tenemos clordiazepóxido, en realidad, que la marca que se utiliza, el nombre comercial es Librium, ¿sí? Esos serían benzodiazepinas. Después tenemos Zolpidem. El Zolpidem se utiliza específicamente como hipnótico, en realidad para ayudar a conciliar el sueño, y anteriormente tenemos los barbitúricos, ¿sí? Que ya no se usan ampliamente debido a los efectos secundarios. Pero en el pasado los barbitúricos se empleaban como ansiolíticos y como hipnóticos, ¿sí? Por ejemplo, a ver, ejemplos de barbitúricos: amobarbital, pentobarbital, fenobarbital, butabarbital, ¿sí? Ahora, efectos secundarios: náuseas y vómitos, ¿sí? Experimentar, digamos, ese malestar estomacal, ¿bien? También hay algunos ansiolíticos, vamos a decir, que pueden aumentar el aumento de peso, el efecto en el peso corporal, vamos a decir, dependiendo también del medicamento, puede afectar el sueño, pueden sentir sequedad en la boca, ¿sí? Y algunas pacientes pueden experimentar el tema de mareos, ¿bien? Ahí, como dicen, los ansiolíticos están indicados para las patologías como trastorno del sueño, trastorno de ansiedad, trastorno de personalidad, psicosis, trastorno de ánimo, adicciones, trastornos de impulso, ¿sí? Bien, esto vamos a pasarlo porque estamos solos, así que vamos a hablar de la psicopatología, en realidad, que es la rama de la psicología y de la psiquiatría, que en realidad se ocupa del estudio de los trastornos mentales y también del comportamiento, como también sus causas, sus manifestaciones, la evolución y el tratamiento, ¿sí? Entonces, la definición de psicopatología. Ay, ¿qué le pasó a esto? Ahí está, se me había ido la pantalla. Le decía, la definición de psicopatología, vamos a decir que la psicopatología se centra en qué: en comprender las diferentes condiciones que afectan a la mente y al comportamiento humano, ¿sí? Incluyendo depresión, incluyendo ansiedad, incluyendo esquizofrenia, trastorno bipolar y muchísimos más, ¿sí? Si nosotros nos basamos en la etiología, vamos a decir que la psicopatología investiga la causa de los trastornos mentales, que pueden ser biológicos, como la genética, como la neuroquímica, psicológicas, por trauma, por estrés, y sociales, que tienen que ver con el entorno y con las relaciones, ¿sí? Ahora, para un diagnóstico que utiliza criterios que están establecidos en el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, el DSM-5, o el CIE, que es la Clasificación Internacional de Enfermedades. A través de ellos pueden identificar y clasificar todo lo que serían los trastornos mentales, ¿sí? A ver, la psicopatología emplea diversas técnicas, emplea diversas herramientas para evaluar el estado mental de los individuos, incluyendo lo que son entrevistas clínicas, cuestionarios, pruebas psicológicas, ¿sí? Y con lo que es el tratamiento, en realidad aborda las formas de intervención, más que nada para aliviar síntomas, para mejorar el bienestar mental de los pacientes, y utiliza mayormente terapia psicológica, medicamento o cualquier otra estrategia de tratamiento, ¿sí? Ahora, algo muy importante de la psicopatología, en realidad, eh, permite un mejor diagnóstico y tratamiento de los trastornos mentales, mejorando, vamos a decir, la calidad de vida de las personas afectadas, ¿sí? Eh, También la psicopatología desarrolló políticas de salud mental, informa en realidad la creación de políticas y programas de salud mental mucho más efectivos,
mucho más accesibles, y fomenta el tema de la investigación continua, más que nada sobre las causas, sobre los tratamientos de los trastornos mentales, y educa, vamos a decir, a profesionales de la salud y al público en general sobre estos temas, ¿sí? Entonces podemos decir que la psicopatología es una de las disciplinas esenciales para entender estos complejos fenómenos relacionados con la salud mental, ¿sí? Ayudando a los profesionales, ayudando a la sociedad a abordar de manera mucho más efectiva todos esos desafíos que presentan los trastornos mentales, ¿sí? Ahora, si nosotros nos remontamos un poco a la historia de la psicopatología, ¿sí? Evolución, digamos, del concepto de enfermo mental, vamos a decir que a lo largo de la historia el concepto de enfermo mental ha variado según las creencias religiosas, culturales, científicas, ¿sí? Nosotros vamos a nombrar algunos hitos, por ejemplo, la época antigua. En la época antigua se atribuía un origen sobrenatural a la conducta normal, ¿sí? Tenemos las culturas hebreas, griegas, chinas, egipcias. Ellos realizaban exorcismos. ¿Para qué? Para expulsar espíritus malignos, ¿sí? Y tenemos el papiro de Edwin Smith en el año 1500, sí, 1500 a.C., que sugiere que en el antiguo Egipto se creía que las funciones mentales surgían del cerebro. Pero después tenemos a Hipócrates, que fue el primero en señalar el origen orgánico de las enfermedades mentales. Y él propuso una clasificación de qué? De temperamento y de categorías de trastornos mentales como era la manía, melancolía y la frenesis. Tenemos a Platón, ¿sí? Que él consideraba que los trastornos mentales tenían causas orgánicas, causas éticas y también intervención divina. Y él clasificó la locura en categorías como profética, ritual, poética y erótica. Pero después también tenemos a la época romana, o entrando, sí, la época romana, más o menos. Tenemos a Galeno, que empleó el término temperamento, en realidad para describir la combinación de 4 sustancias fundamentales, ¿sí? Y dividió las causas de los trastornos psíquicos en orgánicas y mentales. Ya en la Edad Media, en el siglo V, se consideraba que el enfermo mental era una víctima del diablo. A partir del siglo XIII se culpaba al enfermo mental de su aflicción como castigo divino por tener una vida pecaminosa o por haber hecho una alianza con el demonio. Y ahí se estima que más de 100.000 personas fueron acusadas de brujería, fueron asesinadas en esa época, posiblemente incluyendo personas afectadas por epilepsia, por esquizofrenia. Pero, sin embargo, tenemos algunos pensadores como Alberto Magno o Tomás de Aquino, que ellos reconocieron que la locura tenía una base orgánica. Ya entre el siglo XVIII y XIX tenemos a Pinel, Philippe Pinel, que es considerado el padre de la psiquiatría moderna, que él clasificó los trastornos psicóticos como melancolía, manía, demencia idiocia, ¿sí? Y Pinel, ¿qué hizo? Abogó por humanizar el trato a los enfermos mentales. Y entendió en realidad la enfermedad mental como una alteración anatómica del cerebro. Después en Alemania tenemos a Griesinger, en realidad, que propuso que las enfermedades mentales eran disfunciones cerebrales, y él mencionó la etiología somática, ¿sí? Y la explicación predominante en el siglo XIX fue un modelo orgánico médico. Pero después tenemos teorías posteriores, como por ejemplo Morel,
que formuló la teoría de la degeneración, relacionando enfermedades mentales con una degeneración genética transmitida. Tenemos a Klein, que enfatizó en lo que es la disfuncionalidad cerebral en los síntomas de los trastornos. Tenemos a Jackson, que admitió un sustrato orgánico y congénito, pero creía que las desorganizaciones en la estructura psíquica también eran determinantes. Tenemos a Meyer, ¿sí?, que propuso que la enfermedad mental resulta de la reacción total del individuo ante su experiencia psicológica, social y somática, ¿sí? Tenemos a Bunke, entre 1877 y 1950, que consideró que ciertos trastornos psíquicos, como la neurosis, como la psicopatía, no se ajustaba en realidad a la clasificación tradicional de enfermedades, ¿sí? Tenemos a Freud también en la teoría psicoanalítica, donde los trastornos surgían de conflictos intrapsíquicos entre el ello, el yo y el superyo, y el psicoanálisis no establece una línea clara entre salud y enfermedad. También tenemos el conductismo, que el conductismo propugnaba una etiología ambientalista de la psicología, o la psicopatología, mejor dicho, considerando en realidad que la conducta normal resultaba en realidad de un aprendizaje deficiente, en la interacción con el entorno. Pero también tenemos la psicología de la Gestalt, que veía las patologías mentales como una falta de ajuste con el medio, ¿sí? Está también lo que es el enfoque cognitivo, que afirma en realidad que las alteraciones mentales o de los procesos químicos y psíquicos causan trastornos mentales y comportamientos desadaptados, ¿sí? Entonces así podemos llegar a tener un poco de idea con respecto a la psicopatología, que es esa ciencia descriptiva que va a estudiar los trastornos del funcionamiento psicológico y su impacto en realidad en la conducta humana, que se enfoca más en comprender y clasificar los fenómenos relacionados con la salud mental, analizando tanto los aspectos psicológicos como también los sociales y los somáticos, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos la clasificación psicopatológica, que a ver si las busco. Yo creo que la tengo por acá, así ustedes lo pueden ver. A ver, acá, la nosología. Vamos a compartirla. Ustedes también lo tienen dentro de su campus virtual, ¿no? A ver, ahí sí se ve. Perfecto. Bien. Bien, se ve genial. Tenemos la clasificación nosológica moderna con respecto al DSM-4 en realidad, o ahora tenemos el DSM-5, el nuevo, que es el que ustedes tienen en material adicional, que ahora me voy a fijar si lo tienen habilitado. Todo lo que es la clasificación nosológica de los trastornos mentales en realidad se desarrolló a lo largo de la historia, ¿sí? Ha sido abordada desde perspectivas diversas y tenemos dos sistemas ampliamente utilizados en la actualidad, como les dije, el Manual de Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales, en este caso el DSM-5, que fue desarrollado por la Asociación de Psiquiatría Americana, que es una herramienta fundamental para el tema del diagnóstico y también de la investigación psiquiátrica, que proporciona criterios específicos para la identificación de trastornos mentales y la clasificación. Y después tenemos el CIE-11,
que es la Clasificación Internacional de Enfermedades, creada por la Organización Mundial de la Salud, la OMS, que ese sistema proporciona una estructura global, vamos a decir, para la clasificación de enfermedades, incluyendo el tema de los trastornos mentales, ¿sí? Pero ambos sistemas en realidad tienen sus propias ventajas, tienen sus propios, obviamente, desafíos, entonces su aplicación varía según el contexto clínico, según la región geográfica, ¿sí? Pero la convergencia entre estos dos es deseable para que para el beneficio en realidad del paciente, del familiar, ¿sí? De los profesionales y de la sociedad en general, vamos a decir. Pero en definitiva, esta clasificación, ¿sí? Se divide en categorías, ¿sí? Trastornos que suelen diagnosticarse en la infancia, la niñez y la adolescencia, por ejemplo, retraso, discapacidad intelectual, vamos a decir, problemas de aprendizaje, trastorno del espectro autista, trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Luego tenemos delirios, demencias, trastornos amnésicos y otros trastornos cognitivos, que entraría delirios, demencia tipo Alzheimer y trastornos amnésicos, trastornos mentales provocados por un problema médico general, ejemplo, trastornos psicóticos provocados por lo que sería epilepsia, trastornos relacionados con el abuso de sustancias tóxicas, dependencia de alcohol, cocaína y nicotina, esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, donde incluye esquizofrenia, trastorno psicoafectivo, trastorno delirante. Luego tenemos trastorno del estado de ánimo, trastorno depresivo mayor, trastorno distímico y trastorno bipolar. Luego trastorno de ansiedad, que entra trastorno de pánico con agorafobia, fobia social, trastorno obsesivo compulsivo, trastorno del estrés postraumático, trastorno de ansiedad generalizada, y tenemos trastornos somatomorfes o somatomorfos, que entra lo que es trastorno de somatización, trastorno de conversión, y también tenemos hipocondriasis, ¿sí? Vamos a sacar esto. Quiero que veamos lo que es el campo virtual para que yo les pueda mostrar dónde está en realidad el manual de diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, ¿sí? Ustedes no son marzo, así me voy a ir a noviembre, ¿sí? Por las dudas vamos a poner para editar si es que no se los habilito. Me voy a ir para abajo. Bien, vamos a llegar. Aquí, bien, no se los había habilitado. Se los voy a habilitar, van a encontrar ahora que dice material adicional, ¿sí? En material adicional ustedes ahí tienen, ¡ay, que toqué! No, me equivoqué. Ahí está. Ahora sí, mostrar en realidad. Se tildó. A ver si cerramos el WhatsApp, si anda mejor. Bueno, acá está. Manual de Diagnóstico y Estadísticos de los Trastornos Mentales de la Asociación Americana de Psiquiatría, el DSM-5. Yo se los voy a habilitar para que ustedes lo vean, ¿sí? No hace falta que lo impriman. Miren cuántas páginas tiene, 490 páginas, ¿sí? Pero sí me gustaría que lo guarden, que lo tengan. ¿Bien? Miren la cantidad de criterios diagnósticos que hay. Trastorno del desarrollo neurológico, espectro de la esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno bipolar y trastornos relacionados, trastorno depresivo, trastorno de ansiedad, trastorno obsesivo compulsivo y trastornos relacionados con trauma, con factores del estrés, trastorno disociativo, trastornos de síntomas somáticos, trastornos relacionados, trastornos alimentarios,
trastorno de la ingestión, perdón, de alimentos, trastorno de la excreción, trastorno del sueño vigilia, disfunción sexuales, distrofia, perdón, de género, trastorno obstructivo del control de impulso y de la conducta, trastornos relacionados con sustancias y trastornos adictivos, trastornos neurocognitivos, trastorno de la personalidad, trastornos, otros trastornos mentales, dice trastorno motor, incluido por medicamentos, efectos adversos de los medicamentos. Es una locura lo que ustedes tienen, a ver si se puede agrandar, para ver y charlar, ¿sí? De cada uno de estos trastornos, ¿sí? Acá está todo, ¿bien? Todo lo que tiene que ver con los trastornos mentales. Entonces quiero que este manual ustedes se los guarden, ¿sí? Sí o sí. Vamos a dejar de compartir. Les voy a habilitar lo que queda de material de estudio, ahí, de material de estudio, no, perdón, de material adicional. Hay un cuadernillo de juegos, discapacidades físicas, discapacidades sensoriales. Está el cuadernillo también de introductorio al lenguaje de señas, por si les interesa. Hay un cuadernillo de estimulación cognitiva para los adultos. Sí, está bueno, y está obviamente el cuadernillo de primeros auxilios, que como les dije, para mí es esencial que todo el mundo sepa primeros auxilios. ¿Sí? Bien. Clase que viene vamos a hablar, a comenzar, y me lo voy a anotar, miércoles, jueves, viernes, la lapicera. Vamos a hablar de acompañamiento terapéutico en niñez y adolescencia. AT, niñez y adolescencia. Comenzar. ¿Sí? Entonces, próxima clase vamos a comenzar a hablar de acompañamiento terapéutico en niñez y adolescencia. ¿Sí? Vamos a colocar la fecha de la validación número 3. ¿Sí? Hoy es 6. Vamos al calendario mejor, para que me sea más fácil. Calendario. Ahí está. Hoy es 6, entonces. Estamos en abril, ¿no? Sí, está bien. 6 de abril. Entonces vamos a colocarlo para el 10, 11 y 12. 10, 11 y 12 de abril. Y el recuperatorio vamos a colocarlo el 14 y el 15 de abril. ¿Sí? Bien, les mando un saludo enorme a cada uno de ustedes. Nos vamos a estar viendo el próximo lunes. Que tengan una hermosa, hermosa semana. Chao, chao.